El 72% de las preguntas en el examen de un estudiante fueron correctas. Hubo 50 preguntas. ¿Cuántas de las preguntas fueron correctas? Para determinar la cantidad de preguntas correctas, debemos responder la pregunta básica. ¿Cuál es el 72% de 50 ya que hay 50 preguntas? Hay varias formas de responder esta pregunta, pero la forma más rápida de determinar el porcentaje de un número es convertir el porcentaje a un decimal y multiplicarlo. Y dado que 72% es igual a 0.72, multiplicaríamos 0.72 y 50 para determinar 72% de 50. Avancemos y hagamos esto en la calculadora, y luego volveremos y configuraremos esto más formalmente usando la ecuación porcentual y la proporción porcentual. Observe que 0.72 veces 50 es igual a 36. Y, por lo tanto, si un estudiante obtuvo un 72% en un examen de 50 preguntas, el estudiante respondió 36 preguntas correctamente. Ahora también respondamos esta pregunta usando la ecuación porcentual y la proporción porcentual. Para ayudarnos a configurar la ecuación, utilizamos estas palabras clave, donde y significa igual. De multiplicación de medios. ¿Y qué número, qué porcentaje representa lo desconocido? Entonces escribimos una variable. Entonces, mirando nuestra pregunta, observe cómo tenemos lo que es eso, luego tenemos el porcentaje. Y luego tenemos la palabra de. Entonces, para escribir la ecuación, para la palabra que, escribimos nuestra variable. Usemos Q para las preguntas. Entonces tenemos es, que significa igual, y luego tenemos 72%, que debe expresarse como un decimal, que es 0.72. Y luego tenemos 50, y multiplicación de medios. Entonces tenemos 50 veces. Observe cómo resolver para Q. Tenemos el mismo producto que teníamos arriba, que sabemos que es 36. Configuremos también la proporción porcentual. La proporción porcentual siempre está en esta forma aquí, donde tenemos dos razones, donde esta relación tiene 100. En el fondo. Y ahora para responder la pregunta, dado que se nos da el porcentaje, y el porcentaje es un número en comparación con 100, el 72 supera el 100. Y la segunda relación compara la parte con el todo. Entonces, en este caso, sería comparar el número de preguntas correctas con el total de preguntas. Y estamos tratando de descubrir cuántos son correctos. Entonces tendríamos Q para un total de 50. También podemos usar palabras clave para configurar esta relación aquí. Podemos pensar en la relación como se acabó. Mirando nuestra pregunta, porque tenemos lo que es. El numerador es lo desconocido. Y porque tenemos de 50, 50 está en la parte inferior. Ahora que tenemos nuestra proporción, cruzamos la multiplicación y resolvemos la variable. Entonces aquí tenemos Q por 100 es igual a 50 por 72. Q multiplicado por 100 es igual a 100Q. 50 veces 72. Es igual a 3600. Al dividir ambos lados entre 100, observe cómo obtenemos el mismo resultado, Q es igual a 36. Entonces, hay varias formas de responder esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.